Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre al Lobo del Aire TV, el podcast que a través de la imagen y el audio ustedes pueden compartir a través de la tecnología. Vamos con diferentes programas, entrevistas como siempre, y esta vez tenemos el gusto de compartir esta entrevista, este podcast, que pueden encontrarlo desde Spotify, en nuestro portal www.lobodelaire.com y en todas las redes sociales. Hoy el Lobo del Aire está con Gustavo Torrico, analista, además estratega político. Es un buen momento de hacer análisis de nuestro país, de lo que estamos viviendo en este momento, no solo en el ámbito político, económico, social, pero desde esa óptica que tiene Gustavo Torrico. Un gusto, bienvenido al Lobo del Aire. ¿Cómo estás, Gustavo? Javier, un gusto estar con ustedes acá en tu transmisión. Hacer lo que nos gusta. Claro que sí, claro que es política. Y de verdad, porque en todo hay política, se dice, ¿no? Claro que sí. La vida es una política. Exacto. Y antes de empezar, para romper el hielo, decirte felicidades por hoy día. ¿Sabes qué día es hoy, no? El Día de los Oprimidos. Eso, muy bien. 19 de noviembre, para quienes no sabían, es el Día del Hombre. En 49 países se festeja, se agasaja, se recupera algo de esa hombría que tenemos. No el machismo, la hombría, ¿no? No, ni salteñitas. Exactamente, exacto. A eso iba, a reclamar algo de eso. Pero claro. En 49 países, ¿y estaremos incluidos nosotros, Gustavo? Estamos también incluidos. Sí. No pasa tan inadvertido. Desde el 99 que se festeja, ¿no? Pasa tan inadvertido, ¿no? Exacto, porque uno se pone a pensar en las circunstancias de la vida y de lo que se está viviendo en el país y en el mundo entero. Uno siempre se da cuenta de que la mujer oprimida, el hombre opresor, que lastima, etcétera. Pero aquí la figura cambia porque ese día sacamos un poquito el pecho también. Pero para que nos quede bien la corbata. Solamente. Para que se den cuenta que estamos ahí. Y agradecemos a Gonzalo también, que está en las cámaras el día de hoy, amigos, porque estamos en el centro más importante de Bolivia, el centro político más importante del país, el kilómetro cero. Y no es una casualidad, estamos ahí en el Palacio de Gobierno, la Casa Grande del Pueblo, está la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son varios acápites a nivel de imagen que nos va a ayudar a hablar sobre la temática. ¿Qué está pasando en la política, Gustavo? Ya entrando al tema, porque uno se pregunta, esa transición de gobiernos, de sectores sociales que adoptan una postura política, y cómo afecta a nuestra sociedad boliviana. Primero que la construcción del Estado plurinacional fue un parto de los montes que se la llevó adelante a partir de la Asamblea Constituyente. Y una vez terminada la Asamblea Constituyente y habiéndose aprobado la nueva Constitución por más de 2/3 de voto de la población, se supone que ahí debía haber terminado las diferencias políticas de visión de país. No estoy hablando de las diferencias políticas ideológicas, que esas van a ser siempre antagónicas hoy, mañana, pasado mañana, ¿no es cierto? Sino las diferencias políticas de visión de país. Eso debería haberse concluido con la aprobación de la Constitución y el nacimiento de del Estado plurinacional. Contrariamente a esto, los sectores desplazados del núcleo central del poder, ¿no es cierto?, que históricamente vivieron del Estado, históricamente comandaron el Estado y vivieron del mismo desde la creación de la República. La creación de la República, los que ayer eran los coloniales, los colonialistas, pasaron inmediatamente en el triunfo de la guerra de la independencia que se da, pasaron inmediatamente al otro lado, se vistieron de republicanos y empezaron a manejar el Estado. Entonces podríamos ver que hay por ejemplo, una descendencia genealógica de Vallivian, etcétera, ¿no?
Y eso para que entienda nuestra audiencia, Gustavo, cuando vemos esa realidad con la nueva Constitución, ahora sí recién son todos incluidos, claro. Porque antes con la República no estábamos incluidos. Cuando un sector del Estado, el más grande sector de la República, de la patria en ese tiempo, de la colonia, para ser cierto, pelea su independencia y triunfa, ¿no es cierto? Los realistas del otro lado se cambian de bando, se vienen al lado republicano, su condición de haber sido gente educada, leída, estudiada, porque el resto no tenía las condiciones necesarias, esa condición les hace que se conviertan en los conductores de ese momento de la nueva república. Entonces, para construirla, no tomaron en cuenta ni siquiera a los que pelearon por la república. Claro. Se hicieron ellos, crearon una élite y desplazaron nuevamente al grueso de la población, que era el indígena, el originario, el campesino e incluso el criollo. Posterior a eso, se vivió la república, como la conocemos todos, bajo ese mando de élite. Los mismos de siempre, los familiares, la política se hizo casi de descendencia y de herencia, ¿no? Los Paz, que siguieron hasta abajo y siguen todavía. Ese grupo, ¿no? Claro, los Paz, te decía, la descendencia de Vallivian, por ejemplo, que se ha ido diseminando en varios apellidos por las mezclas, los matrimonios, etc., porque es una línea genealógica. Todo eso a la final mantuvo una república que se creía país, para ser cierto, y no llegaba nunca a ser ni paisaje. Sí. Se creía país, está bien, se creía independiente, se creía todo, pero no habíamos avanzado mucho. Las condiciones de discriminación, racismo, etcétera, se hacían patentes, y entonces se peleó, si tú quieres, una segunda independencia. Ya no con las armas, ya no contra los españoles, etcétera, ni los esclavizadores, ni cosas así, sino fue una pelea democrática al interior del Estado que nos permitía avanzar y reconocernos entre todos, y esa fue una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Fuimos todos a la Asamblea Constituyente, representados todos, los blancos, los negros, los feos, los lindos, etc. Y construimos una constitución donde nos reconocemos todos. Y los que votaron, hay que tomar en cuenta eso para la gente que no conoce o quiere recordar, han aportado con su votación y su acuerdo a la nueva. Pero claro que sí. Eso es importante. Yo te digo, el 67% en realidad votó sí a la Constitución. Entonces quedó un margen que es el mismo que hoy te vas a poderlo ver, te los recalco estos porcentajes, porque hoy vas a ver el mismo margen que sigue manteniéndose en este nivel, casi un 30%. Ese 30%. Terminada la Constitución, aprobada la nueva Constitución y obviamente también un nuevo gobierno, etcétera, se empezó a construir el Estado plurinacional. Sí. Y cuando todos debíamos contribuir al Estado plurinacional, este 30%, que antes había sido del grupo realista, que luego se puso como mandante en la República, que se opuso a la Asamblea Constituyente, que se opuso a la Constitución, se opone a la nueva construcción del Estado. Y por lo tanto viene lo que se conoció como la guerra prefectural, el cerco, ¿no? El odio hacia ese presidente indígena, campesino, no dejarlo aterrizar en varios lugares, todo un conflicto que la ciudadanía lo sabe, que democráticamente fue resuelto. ¿Cómo fue resuelto? Primero, ellos desafiaron a ese presidente a ir a un referéndum revocatorio, y ese referéndum revocatorio le volvió a dar el 70% de su apoyo, porque es 67 y tantos, no estamos hablando de números redondos. Teniendo esto, debería haber terminado la crisis política de visión de país, estoy reiterando, no ideológica, de visión de país, ahí. Pero no, se mantuvo. Podrías creer, y creo que fuimos ingenuos en creer, que era una cuestión más ideológica que permitió que ellos participen en elecciones, es un país democrático, y ante
las constantes derrotas. Y por ese margen de 2/3, primero de más del 51%, después el primer gobierno de Evo por 2/3, el segundo también, ¿no? Y las transformaciones se sintieron que están totalmente desplazados de un núcleo de conducción del país. Quisieron jugar a los partidos, no pudieron, les fue mal, y entonces volvieron a la vieja maña, al golpe. El golpe que se lo dio en el 2/19, no el golpe de Estado que conocimos el 70, el 79, el 80, etcétera, ¿no? Sino el golpe de Estado al nuevo estilo, el golpe de Estado blando. En este se inventaron un fraude electoral que nunca lo demostraron, movieron a la ciudadanía a su estilo con demasiadas falsedades, etcétera, pero se hicieron del gobierno. Sí. Ahora, ese 30% que menciona Gustavo no es el global de la oposición. Ojo, están divididos dentro de esa derecha y hay que armarlo bien, cuadriculando bien cada tendencia ideológica que ha jalado a sus intereses, no a los intereses de Bolivia, que la gente a veces no lo entiende así. No, tienen una división ideológica, sí, ahí te doy la razón, pero no tienen una división en su visión de país, es a lo que yo me voy. Claro. La visión del Estado plurinacional ellos no lo tienen. Ideológicamente tienen sus diferencias entre movimentistas nacionalistas, miristas que son la quinta columna de la izquierda, algunos experimentos tipo Frankenstein en la política como Comunidad Ciudadana, Creemos, etc. No, ellos tienen una visión de país que es dominante, que es secante, que es racista, que es explotadora, y por ende sometida al capital internacional. Esa es su visión de Estado. La nuestra es de construcción de un Estado plurinacional, socialista, participativo, tenemos nuestra propia línea económica, de comunidad, etcétera, etcétera, y es de conocimiento y de igualdad entre todos. O sea, hay dos visiones de Estado, una que tiene un 70% y la otra que está en ese 30%, ese es el rango. Entonces, no se soluciona la crisis política en esas elecciones, se va al 2019, se profundiza la crisis política por el golpe de Estado, se hacen del poder ilegítima e ilegalmente, hacen todas las barbaridades que conocemos, desde respiradores, tirarse la plata del Entel, o sea, un manejo asqueroso, un manejo asqueroso de la economía y de la política y la violación de los derechos humanos, y el pueblo en su forma de luchar, el bloqueo de caminos, etcétera, impone no un contragolpe, te das cuenta, el pueblo es más democrático, impone una convocatoria a elecciones, y esa convocatoria a elecciones le vuelve a dar el triunfo al movimiento al socialismo, que hoy por hoy se constituye en el bloque político, en la sigla política del pueblo. Entonces vuelve al pueblo a retomar el gobierno y la crisis no se soluciona. Exacto. O sea, seguimos en ¿por las qué mismas? no se soluciona? Porque ellos insisten en plantear una visión de país pese a que no tengan el apoyo. Se sienten desplazados de núcleo. No te olvides, en todo el periodo neoliberal, grandes empresarios de Santa Cruz, etcétera, llegaban aquí en los gobiernos para ser ministros de Economía, para ser presidentes de la aduana. O sea, era una actitud de servicio, era una actitud de latrocinio que existía. Entonces manejaban sus intereses a partir del Estado. Ese desplazamiento del núcleo lleva a que estos señores se sientan fuera de contexto, ¿no? Y tratan de imponer ciertas cosas en un libreto que ya no cuaja, aunque a veces también cuaja, hay que ser cierto, afuera, de la falsedad. Digo falsedades y me las van a creer. Y los medios los apoyan muy fuerte. Exacto. ¿No es cierto? Y a ese punto quiero apuntar, porque ya has hecho un resumen muy importante de lo que se está viviendo en el país. Pero, ¿qué falló
de la derecha, entre comillas, y qué falló del gobierno de Luis Arce? El manejo de la comunicación, el manejo de los medios. ¿En base a qué? ¿A una estrategia? ¿Por qué la gente cree en ciertos medios y no cree en lo que dice el gobierno nacional? Porque se estudió muy bien desde parte de la derecha, creo, la idiosincrasia del boliviano. Ajá. El boliviano en su idiosincrasia vive del chisme. Exacto. Sé que me van a sacar la mugre por decir esto, pero hay que decir las verdades. Vive del chisme. Siempre se escucha en las calles, dice, ¿no es Dice cierto? que nos van a quitar nuestra casa. El otro va y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya han anotado tu casa, te van a quitar. El otro va más allá y dice, ya se están entrando a tu casa. O sea, ese es el mundo. Entonces ellos lo aprovechan muy bien. Pero más allá de eso, hay que reconocer errores del gobierno, desde Evo Morales hasta el actual, de una falta de una política comunicacional. Exacto. No hubo, jamás, con ninguno de los ministros de comunicación. Y creo que es el ni con el eje, gobierno. Gustavo. Es el eje. Es de todo, porque Obviamente. todos los ministerios en gabinete, en reuniones, tendrían que girar, aparte del presidente, en torno al Ministerio de Comunicación, ahora viceministerio, pero no solo la difusión de poner un spot, y lo decimos también muy honestamente, difundir, pero sin acabar el proceso comunicativo. Emisor, mensaje, pero ¿y el receptor que reacciona, no reacciona? Ni siquiera le pone atención. No, lo que tiene que haber es una, como digo, es una política comunicacional, no una política propagandística. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo que explicarle al pueblo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Para que entienda. No me interesa salir en la fotito y decir, Claro. estoy trayendo 50 ambulancias. No, tengo que explicarle mi política de salud. ¿Por qué traigo ambulancias? O sea, eso hemos fallado desde un principio y seguimos fallando hoy. ¿No? Ese es uno de los temas que... ¿Y esa arma la utiliza la oposición? ¿Cómo la utiliza? No, la utiliza porque es muy fácil para ellos inventar 2, 3 cosas que se convierten en verdad gracias a los medios de comunicación. Por lo tanto, aquí hay un hecho. Esa es una de las fallas que hemos tenido. Y la otra es el que nos hemos burocratizado. Exacto. Increíblemente nos hemos burocratizado de tal forma de pensar que nosotros somos el centro del buñuelo, y no es verdad. ¿Viste? Nuestros parlamentarios, yo fui parlamentario, tú lo sabes, nosotros nos pasábamos en las asambleas, en los ampliados, etcétera, viendo y escuchando qué sentía la gente, qué siente la gente, qué decía, qué pedía, etcétera, y podíamos trasladarlo aquí, al centro de la discusión política. ¿Eso no se hizo? No se hizo ya desde el 2010, más o menos. Se fue perdiendo. 2014, ni qué decirte, se borraron. El que llega aquí se cree el emperador y ya quiere solamente que le digan honorable, etcétera. Y eso fue aprovechado por la derecha, ¿no? Ejemplo 1386, la ley. Así es. Que hablamos de ganancias ilícitas, pero ojo, aquí hay que hacer un asterisco importante, porque se habla que esto ya está inserto en el Código Penal. Hay varias cosas que ya están. Varios de esos que tienen decretos y tienen leyes que están separadas. Lo que se quería hacer era juntar en uno solo. Pero a partir de una mala redacción en algunos puntos de la ley, y hay que reconocerlo, pudieron decirle al gremialista, etcétera, aquí te van a meter a ti, te van a quitar tu casa, te van a hacer esto. Entonces la gente se asusta, ¿no? Y ese mismo juego de palabras. La gente se asusta. Porque no tiene comunicación. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ese juego de palabras de difusión le ha faltado al gobierno de Luis Arce, así de claro. Porque al momento de proyectar el proyecto 386 de la ley, era momento de diversificar el conocimiento. Antes de, cuando mucho tú más estás antes. Proyectando, o incluso cuando ya tienes un borrador, hay que ir a los organismos sociales, ¿no es cierto?, a nuestras organizaciones sociales. Ese es un paso, por ejemplo. Esto estamos haciendo. Entonces te va a decir, yo me siento afectado aquí. Exacto. Tienes razón, ajustemos esta normativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la ley de ganancia ilícita que se aprobó? Dice el tema de emprendimientos comerciales, ¿sí?
todo emprendimiento o actividad comercial estará obligada a reportar ante la ASI, etcétera, todo el lío, ¿no ve? La señora que vende palomitas para las palomas, ¿es un emprendimiento o no es? Obviamente que sí. Claro que sí. Entonces es fácil decirle, mira señora, a ti también te van a quitar tu casa, cuando no es así. Entonces eso había que ir y las compañeros te dirán, yo me siento afectado. ¿Cómo ajustamos? Pondremos toda actividad comercial que tenga de capital una cantidad superior a los $50,000. Ya no está afectada la señora. ¿Te das cuenta? Eso falta. Está hablando con el pueblo. Y yo creo que lo que hacen nuestros parlamentarios hoy, y a veces hasta ejecutivos, pues nosotros ya nos metamos todos los miembros del MAS, es de escucharlo a un idiota como Calvo en Santa Cruz decir dos macanas y todos le salimos a tirar artillería, ¿no? O sea, él dice, están haciendo esa ley comunista, porque como es un idiota piensa que eso es comunismo, que es por decreto. Es una ley comunista. Y nosotros tenemos que salir a explicar, ¿cuál comunismo? Vende patria, vos eres racista, vos eres esto, y él te dice, vos eres el otro, y vos el otro. ¿Quién le explicó al pueblo, por favor? ¿Quién le explicó al pueblo? Ahí está el meollo del problema. Entonces es una falta de comunicación. Total. Esa fue una falla, la burocratización del MAS, ¿no es cierto? El enroque que se hizo al final del tiempo de un bloque alrededor del presidente Morales, que giraba de acuerdo a las conveniencias y permitía que este señor ministro mañana sea viceministro, pasado sea director de su mismo ministerio donde fue ministro y luego vuelva a ser ministro. O sea, tenga un poquito de moral, por favor, ¿no? Y un poquito de ética. Eso falló, hay que reconocer. Hoy se ha cambiado un gabinete, etc. ¿Son muy técnicos? Yo creo que sí. ¿Que son los mejores profesionales? Yo creo que sí. Pero que tienen cero en política también. Exacto. Este ejemplo me hace recuerdo, Gustavo, cuando el presidente, el anterior, Evo Morales, tenía como ministro, recordarán, al actual presidente. Luis Arce era ministro de Economía. Así es. Y ustedes saben, cualquier país del mundo, la base es la economía. ¿Quién manejaba los hilos? ¿Quién daba las ideas? ¿Quién proponía los proyectos? Luis Arce. Así es. Ahora es el presidente. Entonces, ahí faltó un movimiento clave de comunicación, definitivo. Aquí lo que hay ahorita es una falta de actores políticos. Es una pena ver una asamblea plurinacional donde la bancada mayoritaria no tiene voceros, tiene voceros políticos el MAS, y la bancada minoritaria tiene a los dos más tontos del planeta siendo sus voceros. Entonces eso te dice mucho. Ahí va la pregunta, ¿cuál es la función de un vocero? Por ejemplo, presidencial. No sé, mira, el vocero presidencial está para comunicar, etcétera, las cosas del presidente, incluso su agenda, ¿no? Exacto, Gustavo lo dijo, pero él se dedicó, y hablo con el actual señor Richter, a debatir con alguien de la oposición, a debatir cuando la gente necesita conocimiento de lo que se está haciendo en el país. ¿Y debatir con quién? Con un cadáver político, ¿no? Eso es, yo también quiero debatir con algún zombie. O sea, yo me preguntaba en ese momento cuando yo veía esa entrevista, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer un debate? O sea, deberían debatir de hamburguesas, ¿no? Y ahí ganaba Samuel. O sea, esa es toda esa estructura. Yo te hablo de de los voceros políticos del mundo político, asambleístas, que deberían salir, explicar, debatir, ¿no? Y bueno, ese es un tema. Otro que hay que ver es que los medios de comunicación también hacen un cerco en los que no está el MAS permitido entrar a debatir. O sea, debaten entre los que les conviene, ¿no? No hay. Y como te digo, los dos más tontos del país también son voceros de la oposición. Es una lágrima la Asamblea Plurinacional. Pero la crisis está ahí. Y la crisis se está activando en este periodo, pero con la receta vieja. Receta que ya el pueblo se la aprendió. Entonces ya no les permiten, por ejemplo, bloquear. No les permiten estar... con esos sonzas ponen sus peluches, etcétera, en la calle. No hay tal. Pues quieren protestar, todo el mundo puede protestar pues todos los días si le da la gana, pero no tienes por qué perjudicar al resto.
Ahora, el siguiente paso, Gustavo, que se viene con la 1407, el tema económico, donde dice que se va a afectar las universidades, cuando hablamos de autonomías, ¿cómo se tiene que entender? Porque han dejado entrever que esto es una pausa y que luego vamos otra vez a meterles con los paros, ¿no? Nuevamente es un hecho de hablar tonteras para afuera y habrá un club de tontos que escucha y repite. Ajá. Y a mí me preocupa ese nivel educativo de nuestra ciudadanía. El plan de desarrollo estratégico, ya el año 2016 se aprobó la ley que dice que hay que hacer planes para 5 años, para no hacer cada año una cosita, ¿no? No vulnera ninguna autonomía, no vulnera el hecho de las entidades autónomas, llámese municipios, etcétera, sino que da un marco que tiene un plan, obvio, el gobierno tiene que tener un plan, por lo tanto el gobierno, a ver, por decir algo, diga, debemos alcanzar que la pobreza disminuya en 5 puntos, y para esto necesitamos invertir en salud, porque la pobreza no solo es dar plata, Claro. en salud tanto, en educación, debemos hacer esto, se da un marco. Y tú como universidad estás en esa función de apoyar esto que yo quiero, reducir la pobreza. ¿Cómo me ayudas? Con un mejor pensum universitario, etcétera. Los colegios, los municipios, ¿qué deben hacer? Alcanzar mayor alcantarillado, mayor electrificación de sus zonas. O sea, ese es el plan. Ajá. Por lo tanto, no vulnero tu autonomía. Solo te digo, este es el fin que yo quiero. Lleguemos ahí. Apóyame. Un ejemplo de eso actual y de hoy día, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, señor Oscar Heredia, ha confirmado que no va a hacer ninguna movilización, ni mucho menos, pero con un detalle, él ya se adelantó, se ha reunido con autoridades nacionales para tocar estos temas y en definitiva se concluye de que no va a afectar a las universidades, además, la CV lo dijo, y el presidente Luis Arce ha confirmado para una reunión. Lo está convocando a una reunión. A los rectores y demás, a todos porque eso es lo que hay que hacer. Exacto. Hay que sentarse y discutir. Este ejemplo es claro. Los municipios ya dijeron que no se les afecta. Ajá. O sea, pero ellos siguen, ¿no? Ajá. El otro tema es, por ejemplo, los 2/3 del Congreso. Exactamente. Si tú le preguntas a los que estaban marchando, que se restituyan los 2/3. ¿Qué es lo que se aborda en los 2/3? No sabe. Exacto. ¿Para qué sirven los 2/3? No sabe. Entonces, y vamos a hacer el ejemplo en vivo y en esta grabación. Gonzalo, por favor, vamos a hacer la pregunta. Gustavo, señora, una consultita. ¿Usted sabe qué son la ley de autonomías? ¿Los 2/3? Dice que no. Dice a los que jóvenes, no. A los jóvenes. A ver, vamos a ver a los amigos. ¿Son bolivianos? ¿Son de acá? ¿Son bolivianos? ¿Ah? De Cocha, pero son bolivianos. ¿Ustedes saben lo que es los 2/3? La verdad no. ¿Los 2/3? No. ¿La ley de autonomías? Tampoco. Tampoco. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el claro ejemplo. No tienen conocimiento, Gustavo, la población, por esa falta de estrategia de comunicación. Mira, los 2/3 están instituidos en la Constitución Política del Estado. Para que lo lean, si no me creen. Artículo 163, parágrafo 4, que dice qué cosas tiene que votar la Asamblea por 2/3. Exacto. Nombramiento del Contralor. Son cosas que le atingen al Estado, por si acaso. Sí, sí. Nombramiento del Contralor, presidente de aduana, caminos, etcétera, ¿no? Banco Central. Eso tiene razón. El presupuesto de la nación. Esas cosas se votan por 2/3. Juicio de responsabilidades. También. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y el resto, las leyes, yo he sido parlamentario, las leyes nunca se aprueban por 2/3, más que algunas específicas, ¿sí? Como ser acuerdos internacionales, etc. Todas las leyes... ¿Y cuál es el trasfondo, perdón, Gustavo, entonces? El 2/3 para no, eso no, de... solamente es buscarle el pretexto. Mira, ¿Juicio de responsabilidades? No. Aquí eso. tengo. A ver. Mira, ¿qué se ha modificado? El artículo 12. Remitir impugnaciones contra senadores ante el órgano electoral. ¿Saben lo que es esto?
Cuando llegamos aquí, presentamos a la comisión de credenciales nuestros credenciales y ellos verifican con el órgano electoral si somos realmente electos, pero además si es que tú no, o alguien ha venido y ha impugnado que me elijan representante nacional, porque puede que yo tenga una sentencia ejecutoriada, por ejemplo. Esa cosa hay que remitirla al órgano electoral, decir, oiga, hay una impugnación, no puede ser todavía el señor diputado o senador. Claro. ¿Sí? Y eso quieren que se vote por 2/3. Mira, creación de comisiones especiales para hacer una investigación X. Modificar el orden del día. Cuando el presidente propone un orden del día, tú te paras y dices la palabra presidente, solicito modificación del orden del día. ¿Tiene apoyo de 5? Sí, nada, se vota. ¿Vas a votar 2/3? Por favor. Mira. Y estamos hablando con un ex parlamentario, además. Aquí estamos diciendo. Para sesiones permanentes, el presidente o a pedido de alguien puede decir esta sesión es permanente por tiempo y materia, lo que quiere decir que nos quedemos y nos amanezcamos y sigamos al día siguiente o 2 días más si es posible hasta terminar el tiempo y la materia. ¿Sí? ¿Eso hay que votar por 2/3? ¿O simplemente la mayoría puede decir que sea tiempo y materia? Eximir a una propuesta de su cumplimiento de trámite normal. ¿Qué es esto? Que yo venga y diga una cosa de urgencia, por favor, voto de urgencia, ¿no? Sin cumplir trámites de comisiones, nada. Porque hoy día hay que aprobar la compra de, no sé, de un instrumento de cáncer para el hospital. ¿Por qué va a ser 2/3? Simple mayoría. ¿Lo ve? Cierre de debates. El reglamento dice que cuando ya ha pasado 5 horas, hoy el reglamento de diputados dice que cuando ya ha pasado 5 horas de debate, cualquier parlamentario puede pedir la suficiente discusión. Siempre lo hacemos. Y eso dicen que hay que aprobar por 2/3. Alteración del orden del día, lo que te decía, que se modifique el orden del día. Aprobar la concesión de condecoraciones. Ascensos a grados máximos de las Fuerzas Armadas y la Policía y a ratificar el nombre de embajadores. Eso es lo que se ha modificado en 2/3. ¿Sí? Y esto no le hace a la democracia, señores. Claro. A nada, absolutamente. ¿Qué es lo que garantiza la Constitución? El voto de 2/3, que está vigente. ¿Sí? Elegir a los miembros del Tribunal Electoral, claro, es un tema nacional. Interpelar asambleístas, ministros de Estado, eso se vota por 2/3, ¿sí? Esos son 18 artículos que están en la Constitución, además. Así es, son atribuciones, sanciones a los diputados, ¿sí? Atribuciones sobre los senadores, juzgar única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional, cosas de Estado. Entonces, supongo que estos señores se informarán de algún lado y yo quisiera decirles si están dispuestos a un debate sobre qué modifica y por qué hablan de los 2/3. Ahorita tú has hecho la prueba con 2, date la vuelta a la plaza y nadie sabe lo que significa los 2/3 ni qué aprueba. Por lo tanto te están metiendo otra vez mentiras. Esto de la autonomía, tratando de volver a este viejo esquema del golpe del 2/19 que ya es receta vieja, ya no se va a dar. La crisis política está ahí y en algún momento se va a tener que llegar al punto de quiebre, ¿no? 2 veces ha fallado el punto de quiebre institucional y democrático, elecciones. ¿Sí? Esperemos que la próxima elección y los señores que entiendan que deben jugar a la política, construir un partido político, un instrumento político, crear sus bases, mostrar su visión del país y ganar una elección. Exacto. Ese es el camino. Y para nuestra audiencia no es que piensen que, Gustavo Torrico es del MAS, ¿por qué no entrevista a uno de la oposición? También lo hemos hecho, lo vamos a hacer también, porque en algún momento lo hemos hecho el análisis con el tema económico, con Mike Gemio, un gran analista nacional, lo hemos hecho y lo vamos a hacer también sobre este tema. Ya casi para concluir, Gustavo, entonces, ¿qué se tiene que rehacer, reestructurar dentro del gabinete? Porque aquí tiene que haber cambios. Lo de las elecciones es un ejemplo claro que se ha vivido. Hay cambios y hay resultados. Hay cambios y hay resultados.
¿Se tienen que ir o se tienen que quedar ciertos Mira, ministros? En realidad el gabinete tiene que evaluarlo el presidente. Exactamente. Porque trabajan con él. Yo de fuera puedo decir que X o Tu análisis, claro. o tal ministro me parece malo y que no está haciendo bien su tarea. De pronto para adentro la hace bien, yo no sé. Ajá. No sé, de verdad. En ese Pero estos tema, resultados a en mí me ese dan tema yo otra no señal. Sí, a mí me parece que hay que hacer unos ajustes más bien. Creo que el oficialismo tiene que construir voceros políticos que le permitan ir a los debates, ir a las asambleas, ir a explicar a los empleados, a las reuniones, congresos, etcétera, esta posición gubernamental, que haya voceros políticos que vayan a los debates, Ya. pero no al insulto, al debate Claro. sobre el tema puntual, constitucional, ¿no es cierto? Y la oposición, si quiere en un futuro tener un mínimo de esperanza, empiece a hacer política y deje de estar en el chismerío, deje de estar en esta cosa tan barata como es. Pero él usa la huipala igual que los nuestros, ¿no? Se han puesto la bandera de barbijo, ¿qué va a ver? Pero el otro lo usa de mantel, pero el otro se pone de capa. Por favor, eso no hace a la política, eso no le hace a la gente. A la gente solucionarle sus problemas de cama, de techo, de comida, de salud, de educación. Para eso estamos. Yo les pregunto, a través de esto, Lobo del Aire, estos señores que están un año ahí adentro, los opositores, la función de un parlamentario es legislar, fiscalizar y hacer gestión. ¿Hay gestión de la ¿Sí? oposición? Gestión no hay. A ver, Cero. yo quiero saber, ¿qué iniciativas legislativas han puesto para legislar? ¿Y cuáles son sus actos de fiscalización? Del señor Beto Astorga, del señor Reyes, que son los que más salen a hablar, porque la oposición desde ya, en la anterior gestión, se consiguió 2 payasos para que hagan las cosas, ¿no? Lo tenía Basal y lo tenía a Quispe, que salían con su látigo, que salían con su ¿Vienen lata. como sus voceadores? Son sus querubines, son sus payasos, sus bufones. Hoy lo tiene a Reyes y a Astorga, porque un parlamentario, como la señora Seleme, por ejemplo, constitucionalista, etcétera, miembro del Tribunal Constitucional y demás que fue, no puede salir a decir que esto es constitucional porque ella conoce la Constitución. Por eso calladita vive mejor. Sí. A los tontos salen nomás, hablan de memoria. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Y a nivel de medios, de más media en Bolivia, en el gobierno de Luis Arce, ¿qué se tiene que cambiar? Mira, la información. Primero, Canal 7, si me hablas de los temas sociales, Canal 7 debe dejar de ser un canal, como en este momento, Más TV, era Evo TV, después se volvió Más TV, y hoy quiere insistir en volverse Lucho TV. Yo creo que ahí hay un error garrafal. Lo mejor lo está haciendo Patria Nueva, creo que está trabajando mejor, ¿no? Y los medios privados, yo creo que tienen la obligación, si se sienten independientes por lo menos, de informarnos, no de desinformarnos y de tomar partido, porque ahí pierden toda su capacidad. Creo, honestamente, que el medio de comunicación tiene que crear la noticia, ¿sí? Tiene que generar la noticia y a partir de que yo vea, no sé, cualquier canal de ellos y me genere una noticia que a mí me interese, yo puedo agarrar y trasladar a mis grupos y avisarles, esto está pasando. Es una noticia asegurada, es una noticia confirmada. Pero lo que a mí me llama la atención es que los medios de comunicación agarran lo que cualquier tirifilo lo puso en la red y los replican como noticia. ¿Tendrán valor? No sé. ¿Valdrá la pena que les den publicidad? No sé. Ese ya es un tema gubernamental. Ahí no se ve esa estrategia que le hace falta al tema comunicacional Así es. en el gobierno de Luis Arce. Así es. Coincidimos No se ve. en eso. No se ve. Muy ¿Qué bien. vamos a hacer? Última recomendación para los bolivianos. Mire, leamos, nos informemos y no nos dejemos arrastrar. Clave. La gente no se informa, Sí, Gustavo. No se lee, informa. no Bueno, se este es un informa. nuevo Dios y todo lo que sale aquí se cree, ¿no? Pero yo creo, Javierito, que lo que la gente dice es informarse, los medios, o sea, que se informen de todas las cosas, pero sobre todo que vean el viejo pasado de ayer. Ajá. Está bien, no somos lo máximo, te lo hablo como masista, no somos la estrella del mundo, pero
hemos hecho la construcción de un nuevo Estado. Sigamos construyendo con otras ideas. El Estado tiene que ser uno. La ideología que se cambie por X o Z gobernante tirará para un ladito para el otro, pero el Estado tiene que seguir. Aprendamos de una vez a construir políticas de Estado, no políticas de partido en el gobierno. Estoy seguro que lo que acabas de decir lo vas a decir en la próxima reunión del MAS. Siempre lo he dicho. Un gusto, gracias por estar en el Lobo del Aire, Gustavo. Javier, Como siempre, un placer. las puertas abiertas y hasta el próximo análisis. Muchísimas gracias. Gracias a Gonzalo Ríos también en las cámaras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Hasta nuestro próximo encuentro.